Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otra transmisión de la Cátedra en Cívica Francisco y Madero, que bueno, pues hoy ha tenido una jornada larga, pero muy fructífera en este seminario de los retos hacia la democracia mexicana en la era digital. Y es un día que se complementa temáticamente hablando debido a que pues en esta mesa número 6 estaremos abordando el tema de discursos de odio y polarización, y nos antecedió una mesa sobre violencia de género en plataformas digitales. Y bueno, pasa mucho que amparados en nuestro derecho de la libertad de expresión, pues consideramos que podemos violentar los derechos de los otros, pasar por encima, publicar contenido sin verificación, bueno, una serie de cosas que habla mucho del poco o casi nulo civismo digital que tendríamos como ciberciudadanía. Entonces, esta mesa, bueno, pues es todavía mucho más amplia para ver otros aristas respecto a la violencia que sucede en las diferentes plataformas digitales. Ya lo comentaba la doctora Abneris en la mesa pasada, la cantidad de agresiones que pueden haber a partir de que tomes una postura a favor o en contra, y que tampoco ayuda mucho las condiciones de las cámaras de eco, los algoritmos y una serie de consideraciones que, bueno, ya hemos hablado aquí a lo largo ya de 5 mesas, y bueno, esta es la sexta. Y voy a ceder la palabra a nuestra moderadora del día de hoy, que es la doctora Andrea Samaniego, que nos acompaña y que estará pues encargada de este panel, conduciendo a los ponentes y la ponente que nos acompañan, como el maestro Leopoldo Maldonado, la doctora Úrsula Albo y el doctor Carlos Piña. A los cuatro, a nombre de esta cátedra y de sus integrantes, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues adelante, por favor, doctora Samaniego, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos más a una sesión del seminario Los desafíos a la democracia mexicana en la era digital. Agradezco a la Cátedra Francisco y Madero, al doctor Fernando Castañeda Sabido, miembro del Consejo Directivo y presidente del Comité Académico, así también a las instituciones convocantes, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a su directora, la doctora Carola García Calderón, a los coordinadores del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, la maestra Erika Andrea Rodríguez Velázquez, y del Centro de Estudios Políticos, el doctor Fernando Ayala Blanco, al INE, a todos nuestros asistentes, a la doctora Sol Cárdenas Arguedas y Fabiola Franco por la ideación, organización, planeación y ejecución de este evento, así como a nuestros ponentes del día de hoy. La mesa del día de hoy se llama Discursos de odio y polarización, y convoca especialistas en la materia. Los discursos están situados en un tiempo y un espacio específico. Las palabras se pueden comprender y darles un significado específico en tanto se expresan, otorgándoles una idea que es concebida desde la sociedad. Pero, como todo hecho social, no existen significados únicos ante los fenómenos. Es decir, hay distintas formas de interpretar y concebir una realidad. Por ello es que discursos emitidos en una misma época son cambiantes, pues reflejan un espacio de lucha y de disputa. Sin más, y este preámbulo es para presentar a nuestros ponentes y a los especialistas el día de hoy. Les cedo los micrófonos al maestro Leopoldo Maldonado Gutiérrez. Voy a leer antes su semblanza, una disculpa. El maestro Leopoldo Maldonado Gutiérrez es director regional de Article 19, Oficina para México y Centroamérica, maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos, defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Maestro, le cedo los micrófonos. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación a la Cátedra Francisco y Madero, pues a la máxima casa de estudios. Me siento muy honrado también por parte de todas las instituciones convocantes de que nos hayan llamado para este importante tema, un tema de actualidad, sin lugar a dudas.
también pues me honra estar en este panel con la doctora Úrsula Albo y con la doctora Samaniego. Muchas gracias y de verdad estamos abordando temas muy complejos y yo creo que lo primero y por donde me gustaría empezar es que no hay absolutos en el tema de la libertad de expresión, que la libertad de expresión de hecho es un derecho relativo que admite límites, que admite restricciones, pero tiene esa naturaleza que le dota de un instrumento, de un instrumental y de un potencial para la construcción democrática que lo vuelve todavía más problemático en cuanto a las situaciones bajo las cuales se les quiere restringir. Nosotras desde artículo 19 como organización internacional que tiene 35 años defendiendo y promoviendo la libertad de expresión, 15 años como oficina regional, nos hemos dado cuenta que muchas veces las perspectivas parten de manera errónea desde la restricción al derecho y no del derecho a la restricción. Es decir, que donde primero queremos poner énfasis es en lo que realmente es la excepción a la regla. ¿Y cuál es la regla? Que todos los discursos gozan de una protección ab initio, dirían, ab inicio o de inicio, una presunción de legalidad. Y aquí me gustaría hacer énfasis en eso porque es importante, pues, es el elemento comunicativo de la sociedad. Porque es el elemento del debate, la deliberación y de la discusión pública. La libertad de expresión es la que permite o la que debería habilitar que se pongan en el espacio público, ahora sí que análogo y digital, todas las subjetividades, tanto individuales como colectivas, y que nos permitan poner en común, eso idealmente, por supuesto, toda una serie de problemáticas y de necesidades. La libertad de expresión, además de gozar de una protección o de una presunción de protección, no admite, según la propia Constitución mexicana y según los tratados internacionales, de mecanismos de censura previa. Lo que sí admite son mecanismos de responsabilidades ulteriores. Es decir, una vez emitido el discurso, ya vienen una serie de responsabilidades administrativas, civiles, y en un extremo, no es lo ideal, pero sí en un extremo, penales. Y es aquí donde empieza, pues, el elemento relativo del derecho. Es un derecho relativo porque puede entrar en pugna con los llamados derechos de la personalidad, siempre está en una tensión con los derechos, o puede entrar en una tensión. Yo digo que no de entrada, no hay una presunción, digamos, de discrepancia o de contradicción o de tensión o de choque con los derechos de igualdad y no discriminación. Se pueden armonizar perfectamente, pero en algunas circunstancias muy particulares puede entrar en choque con ellos. Entradas ya en esta, digamos, complejidad de la libertad de expresión, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que según la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que sí admite, si acaso, una censura previa, son discursos que agravien o ataquen la moral de la infancia. Y en su momento la relatora Catalina Botero, una gran jurista colombiana que fue relatora de libertad de expresión hace 10 años, hablaba o concretizaba sobre, por ejemplo, la pornografía infantil, ¿no? Lo que creo que no esta discusión que admitiría incluso censura previa. Pero luego entramos en otro tipo de categorías que el propio derecho internacional de los derechos humanos proscribe: la apología de la guerra, el discurso de odio, el discurso discriminatorio. Pero lo que no nos dio el derecho internacional de los derechos humanos de posguerra, por cierto, tras eventos profundamente traumáticos e infames como el Holocausto, es la definición universal de lo que es un discurso de odio. Y es aquí donde entramos en lo que se llama un concepto indeterminado. Un concepto que se va a ir determinando, como ya adelantaba la doctora Samaniego, pues
en el contexto y en el tiempo, ¿no? Es un discurso, una definición que va tomando sentido espacio-temporal. Y entonces ahí es donde vienen las complejidades, porque la libertad de expresión es, de entrada, protege el discurso estridente, el discurso chocante, el discurso que puede resultar disruptivo, el discurso que puede resultar en algunas ocasiones y bajo ciertas circunstancias incluso ofensivo. La Suprema Corte Mexicana había avanzado en eso en el famoso caso Letras Libres contra la Jornada. Después haría un paso atrás y diría no hay un derecho a ofender, ¿no? Pero otra vez nos ponemos en un concepto indeterminado, ¿qué es la ofensa? ¿No? Y cómo se mide la ofensa, cómo tenemos un ofensómetro, y esa es la complejidad que entraña estas limitantes a la libertad de expresión, que admite restricciones, y que estas restricciones que ya les mencionaba, apología de la guerra, discurso de odio, de derechos de terceras personas, tiene que pasar por un test o una prueba tripartita, estar prevista en la ley, buscar un objetivo legítimo. Los objetivos legítimos son igual de indeterminados: seguridad nacional, salud pública, moral pública, etcétera, etcétera, y los derechos de terceros que se concretan: derecho al honor, reputación, buen nombre, no discriminación, igualdad, derecho a una vida libre de violencia, derechos político-electorales, etcétera. Es complejo porque es un derecho necesario, fundamental en democracia, pero que a la vez entra en conflicto con muchos otros derechos. Ya entrando en materia, el discurso de odio, yo creo que sí, en la discusión que estamos teniendo hoy día en las redes sociales, en este contexto de polarización del conmigo o contra mí, requiere de una definición no pétrea, ¿no? No una definición anclada en una serie de elementos, pero sí requiere que entendamos pues sus alcances. Y cuando nos remitimos a la complejidad del discurso de odio, nos habla de discursos extremos que hacen una incitación, que tienen un elemento de incitación. No necesariamente esa incitación, dice el Sistema Europeo de Derechos Humanos, requiere de una materialización de crímenes de odio. Dice el derecho anglosajón, el ultraliberal, individualista, dice sí requiere violencia inminente, ¿no? Y entonces, en artículo 19, ya hace más de 10 años, nos dimos a la tarea de sentar a expertas y expertos de todo el mundo y de todos los sistemas jurídicos para poder definir lo que después derivaría en un documento de derecho suave, no es obligatorio, pero el Plan de Acción de Rabat contra el odio y la discriminación raciales, en donde se incorporan una serie de elementos que nos pueden ayudar a acotar el discurso de odio. ¿A qué voy con esto? Que desafortunadamente para el común de las personas como nosotros, el discurso de odio, el concepto, se lo han ido apropiando actores de poder, ¿no? Se lo han ido apropiando en las redes sociales para justificar ataques, denostación, censura, restricciones e incluso ya en términos legales. Ese es un elemento. Es una expropiación, digo, porque hay grupos, hay personas, hay colectivos históricamente discriminados que sí se pueden ser agraviados por esta hostilidad, este sentimiento intenso de hostilidad extrema que puede redundar en otros tipos de violencia. Entonces, por eso hay que diferenciar la naturaleza de los sujetos que se dicen agraviados por el discurso de odio. Es un actor de poder, es una persona con proyección pública, es, por poner un ejemplo, presidente, gobernador, ¿no? No estoy dando ejemplos concretos, pero puede darse, ¿verdad? En donde hablan con una ligereza del discurso de odio como pretexto para restringir y para atacar el derecho a la libertad de expresión tanto de periodistas como de ciudadanas y ciudadanos comunes, ¿no? Entonces, por eso hay que poner un rasero alto al discurso de odio para la posible instrumentalización que se pueda hacer de esto. Esta categoría también sumamente compleja, que de entrada nosotros problematizamos mucho y no aceptamos del todo como fake news,
preferimos el término de desinformación, porque fake news incluso es contradictorio, no tiene en sí mismo es contradictorio, pero que también ha servido para atacar desde el poder a quienes hacen escrutinio público. Entonces, yo creo que el discurso de odio tiene una serie de elementos que se han ido dilucidando dolorosamente a lo largo de la historia, a lo largo de esta segunda posguerra, ¿no? Y, por ejemplo, pone el plan de acción de Rabat, repito, no es un instrumento obligatorio, pero puede servir como guía o como orientador, el contexto político y social en el que se da la expresión. Punto número 1. Es un test, digamos, de 6 partes. ¿Quién es la persona emisora? Sería un segundo elemento. Su posición de poder. ¿Cuál es el contenido de la expresión? Si esta llama a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia. Cuarto, el alcance y magnitud de la expresión, incluyendo la naturaleza pública, su audiencia y los medios de difusión. Y la sexta, la probabilidad de que la acción incitada ocurra, incluyendo su inminencia. No es una condición sine qua non, pero hay que tomar en cuenta. Es un juicio de razonabilidad muy complejo, técnico, jurídico, pero que nos puede ayudar en una discusión social más amplia, porque evidentemente también tengo siempre este caso como uno de los más grandes ejemplos. Cuando se utiliza ya el aparato de Estado, el aparato punitivo, está el caso Le Pen, el papá Le Pen, que era otro fascista renombrado en Francia, que lo meten a la cárcel por precisamente discurso discriminatorio. ¿Y qué fue lo que pasó? Se convirtió en un mártir de la censura. Entonces, de pronto las medidas que se van tomando, no quiere decir que no tenga que tomar medidas el Estado y que tenga que dejar correr estos discursos más sobre actores de poder, más sobre un candidato o un líder social de la ultraderecha en este caso, pero hay que pensar las consecuencias que puede tener este discurso en lo jurídico, en las consecuencias sancionatorias, porque luego se pueden construir estos energúmenos en mártires de la censura, ¿no? Como pasó, será un caso, ya lo habrán platicado y seguramente se seguirá platicando el caso de Trump, Twitter, el asalto al Capitolio, ¿no? Se convierten ellos como hombres poderosísimos, en este caso nada más y nada menos el presidente de Estados Unidos, en víctimas de la censura, ¿no? Entonces ahí hay un elemento estratégico importante. Pero creo que aquí, y qué rápido se va el tiempo, de verdad, yo decía, voy a ser muy breve, pero no lo logré, pero yo creo que aquí la propuesta que tenemos sobre la mesa para evitar una intervención, una concepción sobreincluyente, es decir, que un concepto demasiado amplio, ambiguo del discurso de odio, pero además una acción del Estado demasiado agresiva o punitiva, que sí puede ser punitiva, incluso penal. Por ejemplo, cuando se trata, como en el caso de Uganda, en un discurso de incitación al genocidio, cuando se violenta el derecho penal humanitario, ahí yo creo que no hay ninguna discusión, ¿no? Pero los grises es donde está lo cotidiano, ¿no? ¿Qué respuestas ante lo que sí puede ser considerado discurso de odio y que puede aumentar en intensidad o disminuir según este test de 6 partes, qué consecuencias va a haber, qué intervención del Estado? Y para empezar, yo creo que siempre lo que podemos poner sobre la mesa es la prevención, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el acceso a medios de comunicación, bueno, hasta la irrupción de Internet y las redes sociales, pero aún así, con una enorme brecha digital, pues sigue siendo limitada, ¿no? Para ciertos grupos, para ciertas poblaciones históricamente discriminadas. Entonces, ¿cómo puede el Estado prohijar e impulsar para que estos grupos accedan? Por lo pronto, con leyes que permitan la radiodifusión desde las comunidades, que, digamos, sigue siendo una asignatura pendiente pese a la reforma en la materia de telecomunicaciones del 2014. Por ejemplo, ¿no? En donde no se escuchan siempre todas las voces, hay voces hegemónicas. Entonces ahí el Estado tiene que asumir una acción positiva, proactiva, y no nada más intervenir de forma reactiva ante los discursos de odio que se dan, digamos, entre particulares, con distintos niveles de poder, ¿no? Quizá yo en el primer planteamiento hacía, pues, de un poderoso
económico o político versus la ciudadanía. Yo creo que no hay lugar a dudas tampoco que el discurso de odio tiene que ser reprendido, castigado de cierta manera cuando viene desde el poder. Pero ¿qué pasa en estos casos más comunes cada vez en las redes sociales donde se está dando? Digamos, esta polarización y esta tensión, primero, entender si eso es discurso de odio y segundo, cuáles serían las consecuencias legales. Pues eso tendría que ser, de entrada, una intervención proactiva y preventiva del Estado, garantizar el mayor número de voces, abrir verdaderamente los espacios de pluralidad. A propósito de la discusión de ayer, que van a decir que tiene que ver el tema del derecho de las audiencias, tiene que ver todo, porque precisamente estamos frente a un actor o a un grupo de poder fáctico que son los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, digamos los tradicionales, los grandes consorcios, porque también digo, bueno, no es lo mismo el blog del periodista en Sellé, Yucatán, ¿no? Muy local, muy ubicado que, pero la de Televisa, TV Azteca, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Entonces, también ahí hay que diferenciar, por eso, los alcances y el poder de estos actores. Entonces, creo que la viabilidad de poder atajar el discurso de odio requiere intervenciones más proactivas, como lo decía, por parte del Estado. Obviamente, abstenerse de emitir discursos estigmatizantes, cosa que desafortunadamente vemos ya muy lejana hoy en una región, no solamente México, en una región y en un mundo, pero sobre todo en América Latina, donde tenemos a presidentes víctimas de la ciudadanía, ¿no? Que se hacen víctimas del escrutinio público y que trastoca cualquier fundamento democrático el hecho de sentirse atacados, porque así dicen, cuando hay una nota periodística. No importa si está sustentada o no, porque creo que en esta época de la posverdad ya las creencias, ya poco está importando la verdad. Pero lo que sí se está utilizando es desde la palestra pública, con un nivel de alcance superlativo, poder denostar, estigmatizar y acabar con reputaciones de periodistas. El caso de Bukele y El Faro en El Salvador es ejemplificativo. ¿Y cómo sigue en redes sociales, no? ¿Qué les digo? El caso Nicaragua, el caso mexicano, que nos pudiera parecer una cosa menor respecto a estos casos límite, el caso Bolsonaro en Brasil, ¿no? Donde también ataques a la prensa, parece que se ha convertido en un deporte. Y el problema es que desde la posición de poder sí hay un elemento de incitación mayor al que un simple mortal como su servidor puede tener en su cuenta de 3 seguidores de Twitter diciendo barbaridad y media, ¿no? No estoy justificando que yo pueda hacer discursos de odio, simplemente estoy diciendo que la posición de poder sí tiene un elemento de incitación mayor. Y en un contexto de alta conflictividad social, de mucha violencia y particularmente de violencia contra la prensa, es primero irresponsable políticamente emitir estos discursos y segundo, pues en términos de responsabilidades de otra índole, habría que revisar qué es lo que se genera en ese ámbito, ¿no? Si se están generando algún otro tipo de responsabilidad mediante el uso de recursos públicos y recursos no me refiero nomás a dinero, me refiero a tiempo, a personas, me refiero a los, digamos, los megáfonos propios del Estado mexicano para atacar y denostar, o del Estado que sea, perdón que me ejemplifique, pero creo que lo tenemos muy vivo aquí quienes nos dedicamos a la defensa de la libertad de expresión. Y ahí es donde sí tenemos un elemento de incitación peligroso. Yo lo cerraría con eso. Yo creo que como se está configurando el día de hoy la discusión, el debate público en las redes sociales, por supuesto que hay elementos que hay que estar revisando, ¿no? Tampoco las plataformas que se han de redes sociales que se han convertido en las grandes censoras tienen idea de qué hacer con este tipo de recursos. Para empezar, porque el algoritmo no habla más que inglés, ¿no? Y entonces ahí hay una falta de pertinencia cultural en cuanto a los discursos que se están emitiendo cotidianamente en las plataformas de redes sociales que se han convertido en un gran poder censor y que se han apropiado, pues son el centro o es el lugar donde se está llevando la discusión pública. Hay toda una asignatura pendiente con estas empresas que adopten estándares de derechos humanos, de las cuales también se puedan hacer responsables. Estándares de derecho humano a la libertad de expresión.
y no con una ligereza y con profunda arbitrariedad empiecen a remover, suspender contenidos o cancelar cuentas. Que es necesaria esta facultad de moderación de contenidos, por supuesto, eventualmente, pero se tiene que hacer compatible con el derecho internacional de los derechos humanos. Ahí es otro elemento que hay que revisar y en donde necesitamos de toda, digamos, la proactividad de las plataformas de redes sociales para no caer en abusos de este poder que hoy por hoy tienen sobre la discusión pública. Yo cerraría con esto y agradecerles nuevamente el espacio. Muchísimas gracias, maestro. Tiene de su exposición, rescato algunos comentarios como, bueno, lo que dice que hay límites en la libertad de expresión y estos límites los dotan de un instrumental y potencial para la construcción democrática, que la libertad de expresión es compleja. Y hablando ya en términos de discursos de odio, pues es un concepto indeterminado, entre otras preguntas que se hacía es ¿qué es la ofensa? ¿Cómo se mide la ofensa? Y en el contexto de las redes sociales, pues sí se requiere de una definición que permita comprender los alcances. De ahí que usted nos platicaba acerca del plan de acción de Rabat. Pero bueno, esto es un concepto muy ambiguo y tal vez una respuesta muy punitiva del Estado no sería lo más adecuado. Lo que nos dice es que la complejidad se encuentra en los matices, ¿no? No tanto en esos extremos. Y obviamente ya al final nos hablaba acerca de que este concepto de discursos de odio lo utilizan a veces las figuras del poder que se dicen atacadas por la ciudadanía, ¿no? Esto cuando sale alguna nota periodística que no le es favorecida. Entonces, bueno, esto tiene que desde la posición de poder hay una incitación que podría ser mayor a una acción mayor, ¿no? Que en un contexto de alta violencia y de alta violencia además hacia los periodistas, es por lo menos decir una acción irresponsable. Le agradecemos mucho sus palabras y ahora vamos a darle la palabra, el micrófono, a la doctora Úrsula Albocós. Me permito leer su semblanza, doctora. La doctora Úrsula Albocós es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de Comunicación y Política. Además, realizó una estancia de investigación en el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha impartido clases de nivel medio superior y superior en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en distintas universidades públicas y privadas del país desde 2008. Trabaja como consultora independiente para distintas organizaciones privadas, así como en diversos niveles de gobierno, implementando metodologías cualitativas y cuantitativas con la finalidad de crear planes de gobierno y políticas públicas y índice para la medición de pobreza. Ha llevado a cabo análisis y creación de discursos para los mismos sectores entre los que destaca el gobierno de Michoacán. Cuenta con publicaciones a nivel nacional e internacional en revistas indexadas con respecto a temáticas de transmedia, protestas sociales, desastres, así como educación, actividad física, el vínculo con la publicidad y la obesidad. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por asistir en esta sesión del seminario. Les cedo los micrófonos. Bienvenida. Gracias a ustedes. Saludo también tanto a Andrea como a Leopoldo y a Carlos. Es un gusto estar con ustedes. Y pues bueno, me voy a retomar el cierre que hace Andrea y también un punto, ¿no? que toca Leopoldo y que queda perfecto y creo que complementa lo que voy a presentar, que si bien es en una perspectiva y en un área completamente diferente, ajena al derecho, y más desde lo que está sucediendo y los comentarios en cuestión discursiva y de contenido, sobre todo, en redes sociodigitales, y sobre todo esta parte que dicen, ¿no? De la expropiación de los actores políticos del discurso de odio como parte, y ahí yo le agregaría mi participación como parte del espectáculo político. Me voy a permitir compartirles una presentación. Perfecto, pues bueno, el
El trabajo que les presento el día de hoy es resultado de un capítulo sobre comunicación y política que realicé y que me llamó mucho la atención cuando me invitan el día de hoy sobre el discurso de odio, pero yo me voy a centrar y a poner el acento más en la cuestión de la polarización. Los medios noticiosos son parte de la construcción simbólica de un gobierno, formando el espectáculo político. Así, la configuración del espacio público se da no solo en el discurso, sino también a partir de las acciones con el objetivo de legitimar el poder y la ideología de determinado régimen. Por lo que la perspectiva de la comunicación política de Murray Edelman sirve como base para analizar el uso que los medios noticiosos le dan al lenguaje de los gobernantes y cómo es entendido por ciertos espectadores a través de la interactividad en temporalidad sincrónica que permiten plataformas como YouTube. Se analizarán los comentarios al respecto del discurso del presidente Miguel Díaz-Canel y el de Andrés Manuel López Obrador, en el cual se le hace la invitación a Estados Unidos de América a levantar el bloqueo económico contra Cuba durante el desfile militar del 16 de septiembre de 2021. Y esto en un contexto de espectáculo político. ¿Por qué hablar de politización y no de polarización? Tal vez las respuestas se encuentran en el pasado. Y justamente retomando a Murray Edelman, para él la politización es el movimiento de energías en donde se produce un interés en el espectáculo político. Sin embargo, esto no significa ni es indicador de la formación de un juicio más racional acerca de la actividad política, y tampoco implica acciones que necesariamente representen un cambio en las decisiones estructurales o de políticas públicas. A mí me interesa mucho este concepto porque creo que nos permite hacer más amplio el análisis y más complejo sobre la polarización, lo que ahora entendemos y lo que sucede en redes sociales. Y lo que yo me he encontrado es que últimamente se da respuesta a muchas cosas que suceden dentro de las redes sociodigitales con decir la sociedad está polarizada. Y creo que es más complejo que eso. Y yo he encontrado en Edelman justamente esa complejidad, ¿no? Existen matices dentro de esa polarización. En esta imagen justamente que les pongo, donde están los dibujitos amarillos y los rojos, y hay una grieta, creo que también debería de haber personas que están en esa grieta, personas que les interesan otras cosas, y cuestionarnos si realmente la salida fácil para explicarnos lo que está sucediendo es la polarización. ¿Y por qué no hablamos de politización? Pues bueno, también hay que considerar que la politización, dentro de la política moderna, existen estos dispositivos rituales y que son necesarios para construir la creencia en la legitimidad de los representantes del Estado, lo que procede en una reafirmación de su jerarquía y usualmente genera solidaridad dentro de determinada sociedad. Los líderes políticos recurren a estos ritos para construir cierta realidad política y así presentarla a quienes se muestran neutrales, justamente esta franja, ¿no? Estas zonas grises. Se identifican o distan simbólicamente con su fuerza política. La cultura opera dentro de los procesos políticos en tres dimensiones: el simbolismo, el lenguaje político y el espectáculo político. Edelman considera que el simbolismo es una dimensión ontológica de la vida humana, por lo que propone una concepción del desarrollo del proceso político en la democracia, a lo que llama el modelo de política simbólica. En él se asocia el comportamiento del público masivo o de los usuarios, en este caso, a una vinculación emocional con los objetivos y discursos justamente en lo político. También considera que este público y conjunto de usuarios no es homogéneo ni manipulable, como lo expone el pluralismo. Afirma que también existen procesos de contrapoder o de resistencia política en el público,
por lo que le quita esa característica de pasividad. Sin embargo, la política sigue siendo un procedimiento para satisfacer los intereses de grupos sociales diversos a través de recursos tangibles o de seguridad simbólica. Es así como la política simbólica sería entonces las diferentes formas en que los actores y las agencias políticas manejan símbolos para producir seguridad entre grandes masas de individuos aislados e inducir así su pasividad política. El espectáculo de la política activa respuestas de pasividad o de excitación en los públicos masivos. Es así como, una vez que se ha establecido que una palabra o una frase connota una amenaza o una garantización para un grupo, puede convertirse en un estímulo para desencadenar energías, que es lo que usualmente vemos en las redes sociodigitales con respecto a las reacciones que se dan en ellas, lo que deriva en controversias que son explotadas por el espectáculo político. Esto distrae la atención del conocimiento histórico, y esta es una parte muy importante, en donde el ciudadano o la sociedad está dejando de lado el conocimiento histórico del análisis social y económico de los beneficios y sufrimientos de las desigualdades. Análisis que podría suscitar interrogantes sobre la ideología que prevalece o que se nos está queriendo inculcar o se nos está queriendo propagar en este sentido de la propaganda. Por lo tanto, la efectividad en el lenguaje político está determinada por su capacidad para detonar ese desencadenamiento de energías. Y este será efectivo en la medida en que genere conexiones con el depósito cultural que tengan los miembros del público o usuarios. Por lo tanto, el lenguaje funcionará simbólicamente en el sentido dependiendo del escenario en el que se dé. Y con esto me voy un poco al contexto del caso de estudio que realicé, y tiene que ver con el ritual, justamente, ritual entendido como estos eventos que se repiten una y otra vez, ¿no? Y que unen a la sociedad y que son culturales y que le dan identidad a un grupo de personas. El ritual de la independencia en México en 2021 fue diferente, ¿no? Por esta invitación que se le hace al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Pero ¿qué está sucediendo en Cuba? En Cuba se estaba presentando desde el 11 de julio de 2021, se llevaron a cabo protestas por las supuestas ausencias de alimentos y la falta de vacunas contra la COVID-19, derivado de la crisis económica que sufre la isla desde hace años, la cual se ha visto agravada por la pandemia y que ha golpeado muy fuerte al sector turístico. Las protestas se difundieron en Facebook en el momento en que se llevaban a cabo. En algunas partes de Cuba se registraron saqueos a tiendas estatales y ataques a autos de la policía, siendo estas manifestaciones reprimidas por el gobierno. La visita a México en septiembre de 2021 por parte del presidente Miguel Díaz-Canel fue la primera salida oficial de su país posterior a dichos eventos. La finalidad era asistir al ritual de las fiestas patrias en México y participar en la sexta cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Se llevó a cabo un análisis de contenido en el que se evidencia la excitación de energías y la politización del espectáculo político. Para ello, se seleccionó la repetición del top chat de la transmisión en directo del desfile del 16 de septiembre, del desfile militar, del 16 de septiembre de 2021, que se pudo ver en el canal de YouTube de Noticieros Televisa. ¿Por qué se seleccionó el canal? Y aquí lo vinculo perfecto con lo que decía Leopoldo, que es distinto, estos grandes emporios que también ya se empiezan a meter en las redes sociodigitales, en el ámbito de la internet, y cómo llegan y tienen un mayor alcance, ¿no? Y se eligió este canal de YouTube porque este video es el que tiene mayor número de vistas, 9,444, solo por debajo de la transmisión del canal del presidente Andrés Manuel López Obrador.
obviamente, este último no se eligió para este trabajo porque representaba un sesgo. Y, por lo tanto, nos podía dar otros resultados. Se llevó a cabo el análisis de aquello que se escribió en el chat entre el minuto 41 con 15 segundos y el de 1 hora 16 minutos con 30 segundos. Los datos obtenidos se procesaron en el software Atlas T, seleccionando palabras que se repetían arriba de 5 veces, eliminando las preposiciones y conectores. Posteriormente, se analizaron a partir de la politización que se dio en este ritual, así como del espectáculo político y el simbolismo de este evento. En la primera tabla, en esta tabla que se hace, que corresponde al tiempo en pantalla de Miguel Díaz-Canel, se hace referencia a Cuba, al ser la palabra más repetida en el chat durante el discurso. Asimismo, apreciamos que sobresale, en segundo lugar, las iniciales del nombre del presidente mexicano, en donde se identifica claramente en el chat como un personaje político importante. Posterior a esto, sigue la palabra viva, como aprobación y que hace referencia a la frase característica de las fiestas patrias mexicanas, ¡Viva México!, que expresa esa parte emotiva, positiva, característica de dicho ritual. La palabra libertad y libre tiene una fuerte presencia como facultad o derecho. Se repite SOS, México, el SOS de ayuda, entendido como una sensación en la que se considera que las cosas están mal en el país y este necesita ayuda, ya que hay un ambiente de riesgo constante. Posteriormente tenemos la palabra dictador, la cual solo se utiliza cuando Díaz-Canel se encuentra en pantalla. Es de llamar la atención que constantemente se solicita que ya comience el ritual del desfile militar, como parte del espectáculo, minimizando en el chat, esto es muy, muy importante, el contenido histórico de la relación entre Cuba y México, y obviamente del discurso de Díaz-Canel. De hecho, nunca se hace referencia a él. Solo se encuentran apreciaciones personales de los dos presidentes como personajes políticos. El resultado es un refuerzo de las ideologías preconcebidas de manera superficial, las cuales tienen lugar en este contexto ritual y mediático que proporciona la potencialización de diversos estímulos emocionales. En la parte de transmisión del segundo video, al igual que en el discurso anterior, a las personas no les interesa el ritual. Lo que quieren es ver y a qué hora empieza la espectacularidad militar, lo cual también nos habla de toda una construcción que hay detrás, incluso de de alabar la violencia militar, ¿no? Esto es importante. Conformada por aviones y soldados, son muchas de las palabras que aparecen. Se hace una fuerte petición a silenciar la parte del discurso político del evento. Esto es evidente con las palabras que se repitieron constantemente, como son discurso, hablando, historia y calle, del verbo callar. Sin embargo, también se recurre al lenguaje político difundido de manera superficial, el cual alienta a la confusión, así como a los amigos y enemigos construidos a partir del discurso. Se hace evidente la presencia y repetición de las palabras como Peña Nieto, o bueno, en este caso sería el apellido de Peña, haciendo alusión al expresidente priista, así como deuda externa, que se considera como un indicador histórico de que el país va bien o mal, valorado a partir de un parámetro exterior. Los efectos de la excitación que genera Andrés Manuel López Obrador, como podemos ver, son poderosos porque su sola presencia en pantalla ofrece respuestas e interrogantes polémicas, minimizando incluso el mensaje de su discurso. Los comentarios tienen una carga emotiva sobre la seguridad o amenaza que representa para el país, así como señalamientos a los responsables del éxito o la desventura de este. Y bueno, para concluir, podemos darnos cuenta a partir de este trabajo
que los rituales políticos como el desfile, junto con los medios noticiosos, son parte de la politización de los públicos y de la que forman, en la que estos se mantienen enganchados a sus narrativas. Construyen un escenario dramático que apela a las emociones, en donde se moldean escenas de líderes eficientes o ineficientes, como puede ser Peña, el PRI, AMLO, el dictador. Sobre todo que trabajen en bien de la comunidad, protegiéndola de los enemigos externos o internos, dependiendo cómo se construyan, por lo que no es casual que palabras como deuda externa hayan aparecido. Usualmente los comentarios girarán en torno al espectáculo y no al contenido político. En ese sentido, se habla de líderes, de los enemigos y de los problemas como detonadores de esperanza y temor. Las formas de expresión en esta herramienta interactiva se ven empañadas por frases que buscan perpetuar ideologías que se tratan solo de manera superficial y a partir de estereotipos. Las personas no escuchan el discurso político en los rituales de este tipo, ni opinan al respecto, incluso piden que se silencien. Aquellos pocos que dan su opinión respecto a la política lo hacen desde un plano emotivo, no desde un fundamento argumentativo lógico racional. Siempre existe la necesidad de construir espectáculos a partir de la acción política cotidiana y de los rituales políticos, en donde se genera una gran excitación o pasividad según lo que se busque llevar a cabo como objetivo. Parafraseando a Edelman, por lo tanto, el problema no es buscar formas para hacer que las personas se involucren en lo político, sino por el contrario, hay que buscar la manera de que las personas se desentiendan del espectáculo político, que dejen de politizarse. Por lo que la propuesta es ofrecer una guía para que salgan de la ansiedad y seguridad que el espectáculo político les brinda, para debatir y enseñarles a debatir de maneras argumentativas bajo la lógica racional. Muchísimas gracias, les dejo mi correo ahí por cualquier comentario y pues bueno. Muchísimas gracias, doctora. Es muy interesante esto que usted está comentando, retomando ahí al maestro Maldonado, ¿no? Cómo se expropia el concepto, o sea, por parte de los actores políticos, el concepto de discurso de odio, pero aquí es para una lógica de espectáculo político, ¿no? Y en este sentido, es que se utiliza el concepto de polarización como un concepto para todo, y entonces eso no nos permite realmente analizar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, usted nos proponía, bueno, hablar de politización desde Edelman, que hay un interés en el espectáculo político, ¿no? Y en este interés del espectáculo político hay una minimización de los hechos históricos, hay un refuerzo de ideas preconcebidas y hay una idea de espectáculo, o sea, no entender los hechos, sino de hacer un espectáculo. Entonces, de ahí, pues, la propuesta es tratar de pues salirnos de ese espectáculo para comprender los hechos políticos tal como son, ¿no? Yo le agradezco muchísimo su exposición, además, bueno, traernos este ejemplo de caso del desfile militar con el presidente de Cuba, Díaz-Canel, con Andrés Manuel López Obrador, y cómo en las redes sociodigitales pues se podía observar esa idea del espectáculo, qué elementos son los más importantes y cómo hay otros que quedan suprimidos a un segundo término. Muchísimas gracias, doctora. Por último, le voy a dar la palabra al doctor Carlos Adolfo Piña. Voy a leer brevemente su semblanza, doctor. El doctor Carlos Piña es doctor en Ciencias de la Computación, de la Computación de la Universidad de ESSEX, en la Escuela de Ciencias de la Computación e Ingeniería Electrónica. Actualmente es investigador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana y también jefe del Laboratorio de Análisis de Información Generada a través de redes sociales en Internet. Anteriormente fue investigador postdoctoral del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemática Aplicada y Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por su participación.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir esta mesa con todos ustedes, con Leopoldo, con la doctora Úrsula, con la doctora Andrea. Es un placer escucharlos, analizar sus puntos de vista. Me parece que es importante este tipo de, digamos, de mesas de diálogo que organizan instituciones tan importantes y fundamentales como la UNAM, como el INE, autónomas ambas, y que deben de tratar de replicarse no solo en estas instituciones, sino en muchas otras instituciones a diferentes niveles educativos. Creo que el tema que nos trae el día de hoy es polarización y discursos de odio. Creo que son dos temas que darían para muchísimas mesas, que si tuviéramos 12 horas no bastarían, pero un poco de lo que ya han tocado los colegas aquí, Leopoldo y Úrsula, es correcto, abordaron un poco la libertad de expresión, ¿sí? Malentendida, falta una, digamos, alfabetización, y no solo digital, sino una alfabetización completa de lo que realmente es la libertad de expresión antes de entrar al entorno digital. Por ahí también la doctora Úrsula menciona los análisis que se han hecho, los análisis en los que ha participado a través de las distintas regiones, a través de las distintas plataformas, y cómo ha obtenido resultados que le dan, de alguna manera, una muestra de lo que está pasando en la región donde se analiza. Bueno, esto, pues, voy a empezar a tratar un poco por partes, y quiero comenzar con el aspecto de la polarización, porque muchas veces hablamos de polarización, de lo que está pasando, pero realmente lo que no estamos observando, y a lo mejor por ahí Polo lo mencionó, es la responsabilidad intrínseca de las plataformas digitales que también viven de la polarización, que monetizan de la polarización, que ellos crean ese engagement a partir de la polarización. Entonces, para ellos representa esta polarización, este encontronazo entre A, B, X o Y, blanco, negro, Cruz Azul, América, representa engagement, representa conversación, representa monetización para ellos. Es decir, entre más participes, ya sea en pro o en contra de algún tema o subtema, a mí como plataforma digital me representa ganancias, porque en el momento que tú participes 2 horas, 3 horas, 5 horas, ese momento aprendo más que te gusta, que no te gusta, porque estás dando retweet, porque estás dando alguna reacción en Facebook, porque estás contradiciendo cierto indicador o porque estás a favor de cierto equipo de fútbol. Por supuesto que eso tiene una consecuencia económica en estas plataformas. Por supuesto que te van a presentar toda esta polarización porque a ellos les conviene, entre más horas estés dentro de su plataforma, ellos te conocen y te pueden proporcionar productos y comerciales a través de la plataforma. Ellos ganan, digamos, incitando esta polarización también. Entonces, creo que también es una responsabilidad de las plataformas digitales y que no van a aceptar. Por supuesto que no la van a aceptar. Vamos, sería romper el modelo de negocios que ellos tienen, que ya tienen muy bien entendido y que los algoritmos de engagement que ellos manejan están diseñados para llevarnos directamente a esa conversación. Ellos le llaman conversación, pero realmente es polarización. Entonces, ellos las palabras para ellos son muy importantes desde el punto de vista psicológico. Son tan importantes desde el punto de vista psicológico que la selección de colores, sonidos y notificaciones que nosotros vemos en cada una de las plataformas que utilizamos, desde Twitter, Instagram, Snapchat y TikTok, están diseñadas para crear este enganche de nuestro cerebro con estas plataformas digitales. Entonces, la polarización es un producto fundamental para generar engagement y monetización a través de las plataformas digitales. Las repercusiones a nivel social y a nivel vida real, pues son tremendas, porque lo que estamos viviendo el día de hoy en términos políticos, en términos democráticos, en la República Mexicana y en el mundo, es que esa polarización está siendo aprovechada por diversos actores para tratar de controlar la opinión pública. Y aquí es donde viene lo más peligroso de las redes sociales. Es decir, las personas que están intentando manipular la conversación en las diferentes plataformas tienen claro
que es un mecanismo, un medio, una válvula de comunicación con la cual pueden llegar a tener un alcance que de alguna u otra manera no hubiesen tenido si hubieran hecho el trabajo a pie. Una cosa es cuando hablamos de los estudios políticos o estudios comunicacionales que se hacen puerta a puerta y de a pie, pero el alcance que tienen las redes sociales va más allá de la colonia, del estado, del municipio, del país donde vivimos, sino que tiene una repercusión internacional. Y aquí paso a los discursos de odio y a estos ataques sistemáticos. Y la palabra sistemática es porque quiere decir que están diseñados o están enfocados a algún tipo de ataque, ya sea una institución, ya sea una persona pública, ya sea una figura, un influencer. Por supuesto que hay un ataque. Estos discursos de odio, mal o bien entendidos, tienen un antecedente sociopolítico en la propaganda tradicional que se creaba anteriormente, llámese Unión Soviética, llámese atrás de la cortina de hierro, llámese la República Popular China. Por supuesto que tienen esos antecedentes y estos países autoritarios, China, Rusia, Turquía, Corea del Norte, Venezuela, etcétera, el país autoritario que a ustedes se les venga en mente, Cuba, tienen este concepto muy bien aterrizado. Lo que estamos observando hoy en día con estos discursos de odio es la evolución digital. ¿Hacia dónde lo vamos a trasladar? Bueno, básicamente es lo mismo. Vamos a repartir panfletos, vamos a repartir propaganda, vamos a decir objetivos a quién hay que atacar, pero ahora lo vamos a hacer a través de los grupos de WhatsApp y Telegram. Estos grupos que se coordinan con cientos de usuarios les permiten organizar este tipo de linchamientos digitales. ¿Cómo? Pues es más rápido el linchamiento digital. Vamos, para nadie de nosotros es sorpresa lo que está pasando y los ataques que se están ocurriendo en contra del INE. Vamos, lo estamos viendo todos los días. Hay un ataque coordinado sistemáticamente. Vamos, se presenta, siempre es la misma estructura se ha hecho en otros países. Por lo tanto, no es de sorprender. Se ha hecho en India, se han hecho estudios de este tipo de ataques en Venezuela, en Turquía, en todos estos países. A través de estos grupos, WhatsApp, se reparte todo el material en términos visuales, en términos de scripts, se les reparte lo que tienen que contestar, lo que tienen que promover, lo que tienen que amplificar y se les sincroniza a través de estos grupos para que propaguen, amplifiquen, promuevan la narrativa en contra de alguna institución o algún personaje importante, incómodo para el poder. Esto es evidente, vamos. Sin embargo, lo preocupante aquí es que si desconoces este tipo de técnicas amplificadoras, es muy probable que esta desinformación, porque es una desinformación total, la que existe detrás de estas campañas de desprestigio, estas campañas con discursos de odio, esta desinformación sí tiene un impacto. Si yo leo lo que pasó el día de ayer, me voy a quedar con la idea de que toda la UNAM repudia a Lorenzo Córdoba, porque esos fueron los encabezados. Si yo no investigo, indago lo que está pasando, como el día de hoy, que ya salió quién es este personaje que increpó a Lorenzo Córdoba, y que al día de hoy sabemos que pertenece y que ha estado haciendo este tipo de activismo y que tiene todo el derecho, porque esta es la libertad de expresión y en la UNAM cabemos todos, y que tiene todo el derecho. Pero tratar de manipular o engañar a la opinión pública diciendo de que toda una institución repudia a un personaje, es ahí en donde no tiene el derecho. Es ahí donde se tiene que intervenir tanto elementos tradicionales, medios de comunicación tradicionales, prensa, radio, televisión y actualmente las redes sociales para aclarar. Afortunadamente, las redes sociales también nos generan patrones. Dejamos una huella digital. Todos nosotros dejamos una huella digital.
Y esto es, digo afortunadamente, porque nos permite ver el historial de este tipo de cuentas, de este tipo de personas, generarles una red con quién se relaciona, quién lo sigue, quién lo amplifica, qué tipo de narrativa, ideología trae. También, así como sirven para amplificar o escandalizar algún tema, las redes sociales sirven como un mecanismo de perfil digital, es decir, perfilarte en términos de quién eres, qué redes sociales usas, a quién le das like, qué tipo de narrativa manejas. Y este perfil digital que hoy en día todos tenemos, no solamente en Twitter, sino que en Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, porque dejamos esta huella no digital en términos de dactilares, sino la huella digital que estamos dejando o los rastros digitales que dejamos en las redes sociales son muy importantes. El día de mañana, cuando nosotros busquemos un trabajo, ya está pasando en algunos países, se revisa nuestras redes sociales. En algunos aeropuertos me ha tocado la oportunidad, ni siquiera es oportunidad, sino me han revisado las redes sociales en algunos aeropuertos. No voy a decir el nombre, no voy a decir el país por cuestiones de seguridad, pero ya existe este tipo de situación como una medida, o ellos lo manejan como una medida preventiva, lo manejaban como un aspecto de terrorismo digital. Se escucha fuerte la palabra terrorismo digital, pero ya está siendo manejada. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con estos discursos de odio sistemáticos, porque es válido estar en desacuerdo con alguien, es válido estar en desacuerdo con alguna persona, institución, gobierno, es válido. Estamos afortunadamente en un país que todavía nos permite tener esa libertad de expresión. Es válido. Lo que no es válido es tramposamente tratar de manipular estas plataformas digitales para posicionar un tema o un mensaje que trate de engañar la opinión pública. Es decir, es un abuso sistemático al pensamiento de las personas, porque no todas las personas tienen acceso a la información, a toda esta información que quizás muchos de nosotros sí podamos ser capaces de observar o ver, analizar, criticar, cuestionar, pero la mayoría de las personas no. La mayoría de las personas se pueden quedar con el primer tweet, el primer post, la primera publicación. Y eso es lo que le van a platicar a su familia, a su vecino, su esposa, su hermano. Eso es lo primero que van a hacer. Entonces, creo que es una responsabilidad de las plataformas digitales y la irresponsabilidad de los que estén involucrados en este tipo de situación de manipulación de plataformas. Creo que hemos visto cómo muchas veces estas cuentas, digamos, influencers anónimos, se los llamo influencers anónimos porque tienen todo el derecho al anonimato, lo que no tienen el derecho es a tratar de engañarnos a través de las diversas formas mediáticas a las cuales tienen acceso. Porque ¿quién está atrás de ellos? ¿Por qué promueven cierta narrativa? ¿Por qué promueven cierto mensaje? Yo siempre digo, hay que cuestionar de dónde viene. ¿Por qué misteriosamente un hashtag que estaba en el lugar 40 saltó al lugar 3? Y digo misteriosamente porque esos saltos indican una sincronización a la hora de amplificar una tendencia. Y eso nada más es Twitter. Facebook, Instagram, TikTok es otra historia. Entonces, siempre se van a escudar cuando hay una crítica en es que los bots me atacan. Es cierto que hay bots en todas las plataformas, es cierto que hay automatismos, pero también es cierto que hay críticas y son críticas bien fundamentadas en lo que está pasando. No creamos que porque alguna persona le pasó, tuvo contacto con un automatismo, son bots, o porque tienen algunas marionetas en su contra, son bots. No, no funciona así. Sí hay críticas, sí se toman en cuenta, pero muchas veces estos gobiernos autoritarios tratan de disciplinar, infundir el miedo para evitar que critiques. Esa es la función principal de este tipo de coordinadoras o este tipo de grupos que se tratan de disciplinarte, silenciarte, para que no vuelvas a criticar nunca más. Tratan incluso de que te vayas de la red social. ¿Por qué?
Porque a pesar de que muchos de ellos digan que las redes sociales no influyen, claro que sí, tienen una trascendencia brutal. Y vamos a seguir teniendo una trascendencia brutal con la evolución que se viene. Mark Zuckerberg acaba de anunciar que va a hacer este metaverso y que vamos a tener un avatar y que muy probablemente ahí también va a haber este tipo de situaciones. Esto va a seguir evolucionando y va a llegar un punto en que las redes sociales van a tener igual o mayor poder, como lo estamos viendo, que los medios tradicionales de comunicación. Entonces, yo cerraría con decirle a la gente que cuestione, que investigue, que se involucre, que no se quede con el primer tuit, que no se quede con la primera historia, que vaya más allá. Yo sé que cuesta trabajo y que actualmente las redes sociales todo lo queremos en 10 minutos, en 180 caracteres o lo queremos en un post. No, vayan más allá, investiguen. Eso es lo que yo cerraría mi tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Piña. Aquí hay unos temas interesantes que retomo de su exposición, que habla acerca de la responsabilidad intrínseca de las redes sociodigitales, pues ellas viven de la polarización porque les representa ganancias, ¿no? Que usted denomina, bueno, incluso desde estas propias redes hablan del engagement, que para ellos es muy importante, que están diseñadas para que estemos enganchados, ¿no? O sea, desde el color, todo está diseñado para que estemos ahí en las redes digitales, y en ese sentido, pues la polarización lo que genera es que estemos nosotros pues más tiempo o le dediquemos más tiempo a esas redes sociodigitales, ¿no? Entonces, la polarización es un producto fundamental para generar ese enganche, ¿no? Pero lo que comenta es que en términos políticos y democráticos, la polarización se utiliza por actores políticos para manipular la conversación, para manipular las percepciones, ¿no? Entonces, tiene que haber, y aquí usted habla acerca de cómo hay nuevas estrategias que si bien antes ya ocurrían en otros momentos de la historia, ahora se utilizan empleando la tecnología digital, y hablamos de linchamientos digitales que se hacen orquestados desde grupos que se amplifican en las redes. Y esto puede ser analizado y puede ser estudiado a partir de que dejamos nosotros una huella digital en nuestros perfiles, ¿no? Entonces, eso podría desencadenar investigaciones a futuro. Yo les agradezco. Ahora tenemos una serie de preguntas de parte de nuestros públicos, y esta pregunta es general a todos nuestros expositores. Más o menos ustedes ya nos lo han comentado, pero a ver si ustedes podrían hacer una reflexión en torno a esto. ¿Cómo podríamos diferenciar un discurso de odio de cualquier otra opinión? O sea, ¿qué características podemos nosotros encontrar en esta definición en particular? Si quieren, respondemos esta, que es como general, y ya después les indico otras que también nos ha hecho el público. No sé quién quiera participar, quién quiera levantar la mano, o yo señalo, ya saben, es clásico. Sí, maestro Maldonado. Sí, otra vez, es bien complejo y no hay una medición exacta de a partir de acá ya es discurso de odio y no. Recordemos que la libertad de expresión protege, como hacía en un principio, el discurso chocante, estridente, y que mucho de ese discurso no es discurso de odio. El discurso de odio, como se ha venido construyendo a nivel internacional, repito brevemente los elementos, pues tiene que ver con el contenido de la expresión, la persona de quien lo emite, el poder que tiene esa persona real o simbólico, el alcance y magnitud de la expresión, pero sobre todo que tiene que ver con el elemento de incitación o al odio y la posible inminencia en la ejecución de esa violencia. Es decir, el discurso de odio es un discurso intenso, hostil, en contra de un grupo de población, por lo general una categoría sospechosa que se le llama, ¿no? Que son grupos históricamente discriminados,
que son destinatarios de este discurso, ¿no? El discurso antisemita en contra de los judíos, el discurso racista en contra de pueblos indígenas, en contra de las personas afrodescendientes, el discurso misógino en contra de las mujeres, ahora el discurso transfóbico, ¿no? Es decir, pero va más allá, incluso si lo graduamos o lo gradamos, o lo ponemos como en grados, va del discurso chocante, se puede brincar a un discurso discriminatorio que no necesariamente es relevante en términos de incitación y por lo tanto no es de odio, pero es, digamos, relevante, tiene que ser rechazado socialmente, puede incluso tener alguna consecuencia legal, pero el discurso de odio es aquel que ya llama a la violencia, a la hostilidad y a la comisión incluso de un delito en contra de alguien. Entonces, por eso lo voy a decir con todas sus letras, es una frase que no gusta, pero que no abaratemos el concepto de discurso de odio porque es algo en extremo, es algo grave. El problema es eso que comentábamos hace un momento y es la expropiación de este concepto y su utilización por parte de los actores de poder, ¿no? Quienes dicen, se sienten odiados, ¿no? Cuando pues se han puesto ahí, pues casi que para ser odiados o amados, ¿no? O sea, porque te pones a disposición del público en el momento en el que eres un funcionario público y tus actividades tienen interés público. Y no al revés, pareciera que el umbral de tolerancia es menor y la piel es más delgada entre mayor responsabilidad pública tienes, y ahí es donde se utiliza de manera muy ligera y muy irresponsable el concepto de discurso de odio. Si no está bien definido, puede tener consecuencias, sí, y puede ser excesivas esas consecuencias. Muchísimas gracias. ¿Algún otro de los ponentes quisiera comentar algo o pasamos a la siguiente pregunta? Pues, si quieren, yo un poquito profundizando en lo que decía Leopoldo, creo que la construcción del enemigo, ¿no?, es fundamental para la legitimidad de estos actores políticos y para ganar en una democracia, ¿no?, votos. De repente el echarle la culpa a estas poblaciones vulnerables resulta muy fácil, porque también ellos no tienen una voz fuerte, más bien no hay los espacios para que tengan una voz fuerte, para que se puedan defender. Entonces, creo que el utilizar estos discursos de odio para construir un enemigo es parte de una estrategia de comunicación bastante perversa, ¿no? Y que además, y lo vimos con Trump, que además ciertos medios de comunicación, y un poquito retomando lo que les comenté en mi participación, cómo se espectaculariza esto, incluyendo también lo que decía Carlos, cómo los medios dicen, toda la UNAM odia a Lorenzo Córdoba. Es parte del espectáculo, ¿no? Es parte de ir a estos extremos para vender como medio noticioso. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos por responder. A ver, nos preguntan, de cara a los próximos procesos electorales como ciudadanos, ya sabemos que da inicio precisamente lo que hoy y ahorita ustedes están exponiendo, estos discursos de odio entre candidatos y partidos, que muchas veces vemos las consecuencias cuando entre militancia de unos y otros llegan a tener encuentros violentos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer para regular estas acciones? ¿Ustedes estarían a favor, en contra de la regulación? ¿Cuál sería su posicionamiento sobre este tema en particular? Bueno, les leo la segunda pregunta y bueno, igual sí, ¿sí? No, doctor, si quiere, con todo gusto. Sí, para contestar brevemente, digo, en términos, la regulación es otro tema, tendría que abrirse otra mesa de debate. No me voy a meter mucho en eso, pero la regulación es otro tema que implica todavía mayores consecuencias negativas de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Eso tendría que ser otra mesa de debate. Yo creo que lo que vamos a presenciar en términos
reales y digitales de lo que se viene en las próximas elecciones, va a ser una batalla brutal por desprestigiar en el mundo real y en el mundo digital. Vamos a ver una cantidad impresionante de estas campañas coordinadas tirándose unos contra los otros. Entonces vamos a tener una cantidad impresionante de campañas de desprestigio y de campañas coordinadas para ver a quién le sacan mayor escándalos que se pueden replicar en las redes sociales, a través de videos, a través de imágenes, a través de textos, documentos. Eso es lo que vamos a presenciar en las próximas elecciones y en los próximos 2 años que se vienen. Ok, entonces, bueno, ya será cuestión de organizar otra mesa justo, porque además viene todo el tema de la legislación de ciberdelincuencia y hablar de delitos en materia digital, ¿no? Entonces vamos a tener todo este tema que ustedes están comentando. Una pregunta más, nos están diciendo, ¿cómo afectan las fake news? Que ya el maestro Maldonado nos decía que no estaba muy a favor del término, pero vamos a hablar entonces de desinformación. La democracia de un país, o peor, ¿cómo afecta conocer la verdad después de vivir engañados? O sea, que de repente nos podemos dar cuenta de que la percepción o lo que nos habían indicado es incorrecto. A ver, yo creo que, perdón, me adelanto y aquí sí, con la experta y el experto, a ver si no me regañan, ¿no? Pero si no digo una barbaridad. No, pero yo creo que el término de desinformación, otra vez, nos estamos moviendo en términos que están justo, como decía la doctora Samaniego en un principio, actualizándose según el contexto. Y la desinformación también es un elemento que puede socavar las democracias. Lo vimos en la pandemia COVID-19, por ejemplo, los daños brutales que pudo tener sobre la salud pública y la salud de las personas, estas campañas de desinformación. Y ahí vamos a decirlo muy claramente, pareciera que el ente desinformador está por fuera del Estado y muchas veces es por dentro del Estado que se desinforma. Es que el gran problema es cuando construyen, por ejemplo, y aquí ya me voy directito a estas iniciativas estatales o propias del Estado para verificar noticias. En un momento en donde vemos como el principal centro de manejo y emisión de desinformación, la conferencia matutina del presidente, me parece un despropósito. Porque tienes infodemia, por un lado, que no sabemos si está acreditado o no con la metodología Pointer de verificación, mucho menos el quién es quién en las mentiras, que por cierto mañana tendrá lugar otra emisión más, pero en donde vemos que so pretexto de atacar la desinformación, se avientan a desinformar con una irresponsabilidad brutal. Pero aquí hay un elemento importante. Desde la palestra pública, sí hay una obligación, no quiere decir que los demás no la tengamos, pero digamos, hay una obligación reforzada de que los funcionarios públicos emitan información veraz y oportuna y objetiva. La información que nos provee el Estado no puede estar falseada y no puede ser información que confunda, porque la información que nos da el Estado es información que ayuda a tomar decisiones. Entonces, y ejercer derechos. Entonces, si hay desinformación desde la Secretaría de Salud, pues imagínense las decisiones que se toman en torno a esta pandemia que nos azotó. Si hay desinformación, como lo estamos documentando ahora, en términos del huracán ETA ocurrido hace 2 años, imagínense las consecuencias, bueno, no imagínense, fueron desastrosas las consecuencias que este meteoro acabó con comunidades enteras porque no hubo información o porque había desinformación. Entonces, sí me parece que acaba con la democracia y con la vida de comunidades. Depende mucho de las fuentes, hay muchos intereses detrás, económicos, políticos, ideológicos. La caracterización que hizo Carlos, bueno, es experto en estos temas, es brutal, porque además vemos que en esta época
en esta etapa de la humanidad hay poco interés por la verdad, sino por reforzar nuestras creencias, ¿no? Las famosas cámaras de eco, y eso es peligrosísimo, peligrosísimo, y ya vimos las consecuencias que tiene la desinformación, que sí se materializa incluso a veces en discursos y en actos de odio, ¿no? Ahí es donde podemos brincar a estos otros elementos. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los ponentes, la doctora Úrsula, el doctor Carlos, quisiera ahondar en esta reflexión, sobre todo el análisis de desinformación y construcción de discursos de odio y las implicaciones que tiene para la democracia. Hay una pequeña acotación, brevemente, es que la desinformación puede ser generada intencional o no intencionalmente, ¿no? No es lo mismo, digamos, que nuestro abuelito, nuestro tío replicó, compartió a lo mejor por ahí que estaba algún volcán en erupción y era una fake news, y por ahí lo podemos ver, o puede ser generada intencionalmente con dolo para generar este tipo de situaciones, ¿no? Creo que la desinformación es un fenómeno que está causando un daño severo en cómo percibimos la realidad o las noticias. Vamos, lo que pasa en el entorno digital muchas veces se puede ir al mundo real, pero te vas arrastrando esta falsedad, la vas arrastrando, la vas replicando en el mundo real. Ayer escuchaba a Mark Zuckerberg decir que actualmente ya es el mundo real, realmente es el mundo digital más el mundo tangible, ¿no? Ya el mundo real ya es una suma de lo que tenemos en el mundo digital y lo que tenemos en el mundo físico es el mundo real. Ya no podemos diferenciar el mundo real del mundo digital, no, es el mundo digital más el mundo físico es igual al mundo real. Entonces creo que él tiene muy claro, vamos, es el pionero de las redes sociales, hacia dónde vamos. Creo que evidentemente vamos a estar conectados en algún punto con algunas gafas inteligentes, con algunos dispositivos que nos van a llevar a la realidad virtual, a que no vamos a poder distinguir qué es el mundo real, porque vamos a estar viviendo en un mundo real, ya sea a través de la realidad virtual o a través de estar en un salón de clases virtual, pero realmente son hologramas nuestros compañeros. Creo que ya no vamos a poder distinguir y es ahí la preocupación de la desinformación, porque ¿cómo vamos a delimitar qué es verdadero y qué es falso cuando nuestros propios compañeros muy probablemente sean hologramas? Gracias. Muchas gracias. Muy, muy importante esto y ya lo reflejaban desde el 2018 las dudas que tenían en términos de desinformación las autoridades electorales, de cómo la ciudadanía podría distinguir entre una noticia verdadera de una falsa y más con la tecnología que ha aumentado y entonces cada vez es más difícil poder discernir entre una y la otra. Doctora Úrsula, sí. Bueno, aquí varios puntos. Justamente, ¿no? El on-life. Es decir, ya no estamos ni online ni offline. Ya es el on-life. Ya no se distingue entre lo virtual y lo no virtual o lo actual, ¿no? Y creo que nos pasó, o sea, no estamos muy lejos ni lo veo a un futuro, ¿no? Creo que actualmente con las clases en línea teníamos a nuestros alumnos o nuestros compañeros de manera, si no eran un holograma, pero sí eran virtuales, ¿no? Y participaban y demás. Y era una comunidad al final, y también cuestionar la idea de presencia, ¿no? Al final, ahorita, a pesar de que estamos cada quien en distintos espacios geográficos, estamos presentes. Entonces, estamos en presencial, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, también me gustaría meter un término ahí de este triángulo que se maneja sobre la diferencia entre desinformación y malinformación, ¿no? Y es algo que Carlos hacía referencia. La desinformación que tiene una intención que va por el lado más propagandístico, ¿no? Tal vez. Y la malinformación que muchas veces tiene que ver con el contexto
en el que muchos medios noticiosos presionan a sus periodistas a ser los primeros que publiquen la nota, y los periodistas no tienen el tiempo de investigar bien, ¿no? Y solamente por cumplir con esta presión de tener más vistas, de tener más clics, ¿no? De parte de la empresa de noticias, ¿no? Les exigen a sus trabajadores esta velocidad que baja la calidad de la nota informativa en ese caso. Y entonces sucede la malinformación. ¿Qué pasa? Que se empieza a replicar y, bueno, tenemos ahí estas cuestiones que no dan información veraz y pertinente. Claro, y digo, así como el concepto de discursos de odio, también es un concepto de desinformación, fake news, que se está construyendo como esta realidad, bueno, que lo estamos apenas comprendiendo y todas sus implicaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, hacer esas precisiones nos ayuda a que no todo sea discurso de odio, no todo sea desinformación, no todo, o sea, debemos de tener mucha precisión, y justo yo les agradezco la Cátedra Madero también, porque estos espacios ayudan justo a diferenciar, a que podamos clasificar con categorías, con teoría, cómo es que debemos nosotros de comprender estos fenómenos para no meter todo en el mismo saco, no hacer análisis poco rigurosos de los fenómenos que apelan en las redes sociodigitales. Yo les agradezco, a nombre de la Cátedra Madero y de parte del seminario Los desafíos a la democracia mexicana en la era digital, les agradezco a nuestros ponentes, el maestro Leopoldo Maldonado, la doctora Úrsula Albo y el doctor Carlos Piña, por su participación en esta mesa 6, discursos de odio y polarización, y los invito el día viernes para la mesa de cierre, donde vamos a hablar de los retos de la comunicación política en la era digital. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, a la audiencia por habernos escuchado y por haber hecho estas preguntas que, sin lugar a dudas, nutren el debate y la reflexión en torno a una situación que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos. Seguimos en comunicación. Sigan las redes oficiales de Cátedra Madero, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y los centros de estudio convocantes, el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y el Centro de Estudios Políticos, que también están difundiendo este evento. Muchísimas gracias.